Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Acá estamos como siempre con Ian. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Le, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me suena conocida esta intro. Igualmente, yo sí saludo, así que nada, estamos como siempre acá con Ian, de a pie. ¿Qué estás haciendo, Ian? Contame. En este momento estaba guardando las valijas, llegué recién de unas vacaciones de Soma, la pasé bomba, así que... Sí. Guardando el pastillero, querrás decir, ¿no? Claro, exactamente. Está muy bien. Lo pones en el bolso, pero para simular nada más, ¿viste? Sí. Bueno, yo me estoy tomando mi taza de café descafeinado con leche de almendras y endulzado con stevia. Así que, como siempre, bueno, contribuyendo a mejorar mi salud, mis chakras. El bolsillo Exacto. El bolsillo de alguien más, ¿no? Que, bueno, la leche de almendras sabemos que es súper económica. Sobre todo, igual dicen que si uno la hace, ¿no? Pero bueno, tenés que conseguir la almendra. Yo prefiero ir y sacarla directamente de la góndola. Acá en el súper vegano que tengo a la vuelta. Sí. Bueno, sabe Ian que por donde vivo hay bastante de eso, así que... Sí, estás ahí en el pleno centro del veganismo internacional, más o menos, ¿no? Sí, de la ya van a hacer la conferencia vegana. Acá, ¿viste? Van a venir no en avión, en ala delta, pero una vez que lleguen, más o menos para el año que viene, se va a hacer la convención. Y bueno, aparte van a poder recorrer las maravillas de la ciudad de Buenos Aires, empezando por la Doma en la sociedad rural, que hay festivales de Doma y... Un festival especial, con invitados especiales siempre. Sí. Si no es más, puedes identificarte con una vaca o con un caballo y te van a sacar corriendo también. También podés ir y visitar los espacios verdes que tenés por todos lados en la ciudad de Buenos Aires. Está lleno de los espacios verdes que son de 25 centímetros por 1 metro. De que te contabilizan todo. Sí. Ahora te creció un yuyo en el balcón y ya te lo contabiliza. Va a la reta y lo mide con 1 metro y lo contabiliza para espacio verde. Sí. Punto verde de la ciudad, te pone un cartel, ¿viste? Gigante. ¿Viste? Que ya el soldar eso debe ser más emisión de CO2 que lo que puede llegar a reponer la plantita que está ahí, pero bueno. Sí, que todas las pajitas que no te dejan usar, ¿viste? Exactamente. Sí, definitivamente. Así que bueno, saliendo un poco del chiste y del humor, tenemos que descontracturarnos un poco porque hoy tenemos que arrancar el episodio con una noticia que, a ver, no es mala, pero tampoco es buena, vamos a hacer así. Sí. No es necesariamente algo terrible, fulminante, pero bueno, siempre se podría estar un poco mejor, ¿no? Es como que en este momento nos cayó y dijimos, cuando pasó esto, uy, dale, justo ahora tenía que pasar. Pero bueno, pasa, las cosas cuando tienen que pasar uno no elige ni el momento ni la fecha. Básicamente, para los que no se enteraron aún, probablemente esto ya lo estén escuchando más adelante, pero lo estamos grabando más o menos en el momento que pasó. Fue el cierre de Local Cryptos, o más bien anunciaron ya su cierre. Local Cryptos, como saben, es la plataforma que nosotros generalmente estuvimos recomendando para que las personas que no tienen acceso actualmente a BCH puedan acceder y puedan acceder sin custodia, sin utilizar KYC, comprándole directamente a otro usuario de Bitcoin Cash y no a una plataforma, etc. O sea, tenía todas estas ventajas que lógicamente son ideales y que apuntan justamente a la filosofía de este programa, una economía peer-to-peer, es decir, que se pueda de alguna manera hacer transacciones entre pares sin tener que recurrir a instituciones intermediarias como abundan tantos lugares, ¿no? Ya sabemos que por ahí las recomendaciones en otras comunidades son: che, bajate esta aplicación que te viene con una tarjeta, hace KYC y empieza a ahorrar directamente criptos ahí, como si eso realmente fuera a tener criptos. Nosotros tomamos el camino más largo, que es explicarle al usuario cómo funciona una billetera no custodial, explicarle cómo funciona una página que te permite acceder a criptomonedas de forma no custodial y que a largo plazo va a ser mucho más beneficioso para ese usuario que cualquier tecnología que en principio sea más simple, pero que te atrinchera o que te arrincone en un punto en el cual sos blanco de fácil de ataque para cualquier institución regulatoria, ¿no? Como ha pasado y seguirá pasando mientras exista esta institución coercitiva. Así que bueno, básicamente tenemos que anunciar a todos nuestros oyentes que utilizaron
en muchos casos por recomendación nuestra, incluso Local Cryptos, que la plataforma a partir del 4 de noviembre no va a permitir más registros. Hasta el 18 de noviembre se van a poder hacer nuevos trades y a partir de ahí ya cesa completamente las operaciones. Lo bueno de esto es que como Local Cryptos, y esta es una de las razones por las cuales siempre lo recomendamos, no es una plataforma custodial. Si todavía tienen fondos ahí lo pueden retirar. En el caso de que no tengan fondos o no tengan forma de acceder, con la clave de recuperación que les brinda la página, ustedes pueden utilizar cualquier billetera de Bitcoin Cash para poder recuperar esos fondos. Inclusive, por ejemplo, pueden entrar al grupo de BCH Argentina o cualquier grupo de ayuda de BCH y pueden consultar cómo retirar esas monedas que les hayan quedado. Pero en definitiva esta es una de las ventajas, que el cierre de Local Cryptos no impacta en las billeteras de los usuarios porque nunca fue una plataforma que tuviera custodia sobre los fondos de los usuarios. Sí, la verdad que fueron un montón de meses tratando de lograr que funcione un P2P que sea entre BCH y pesos. O sea, la verdad que Local Cryptos era buena alternativa, por eso no tiene custodia, chat cifrado, no te pide Know Your Customer, todo ese tipo de cosas. Sí, un montón. Pero bueno, lastimosamente cierran, así que va a haber que buscar una alternativa y es un poco eso en lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Obviamente esto es algo que se repite. Pareciera, viste, como casi como un ciclo. Salvo que tengas... No, es que en realidad sigue pasando todo el tiempo. Se cierran los P2P o aparecen nuevos y los cierran, viste. O te piden más requisitos cada vez. Entonces hay que tratar de que las alternativas sean cada vez lo menos censurable posible. O sea, lo óptimo es nunca tener que salir de BCH, ¿no? Es un poco también lo que vamos a hablar hoy. Pero... nada. Estamos pensando en alternativas sobre todo para la gente nueva. Entonces... Hay dos alternativas. Una que ya se puede usar ya, que son los grupos de la comunidad. Tanto el grupo de la comunidad Bitcoin Cash Argentina en Telegram como en WhatsApp tienen otro grupo en el cual se es dedicado a la compra-venta de productos o de Bitcoin Cash por dinero fiat. Entonces puedes decir, vendo tanto Bitcoin Cash o compro tanto Bitcoin Cash, y la gente oferta hacia reglas por privado con la persona. Obviamente no hay un sistema de disputas y tenés que fijarte vos a quién le estás vendiendo, ¿no? Pedir recomendaciones de otras personas, sino chequea dónde esta persona es confiable o no es confiable, le vendiste o no le vendiste, fíjate el chat si ya le vendieron o no. Hay ahí como un sistema de reputación medio innato, ¿no? Sí, esto suele funcionar bien en comunidades pequeñas y en comunidades por ahí medianas, ¿no? Ya para que esto escale, lógicamente va a tomar un cierto trabajo y obviamente sin un sistema de disputas serio y obviamente robusto va a ser muy difícil que esto sea la norma en la mayoría de las comunidades. Lo que sí vemos que puede llegar a ocurrir es que a medida que crezca la adopción de BCH, vaya habiendo comunidades locales, ya sea por zonas o por lugares o por barrios, donde naturalmente vayan saliendo como referentes a los cuales uno pueda depositar un mínimo de confianza y decir, bueno, en definitiva yo me garantizo que esta persona tiene un cierto interés en guardar su reputación, en participar como un intermediario, como una especie de juez o de árbitro en caso de una disputa, lo cual obviamente va a garantizar una salida mucho más fácil para las personas que quieran cambiar, por ejemplo, BCH a pesos, o para, al contrario, los que quieran entrar y tener ya dinero libre y sin intermediarios, como los BCH, cambiando obviamente dinero fiat. Estas son como algunas de las alternativas que existen idealmente, ¿no? Como soluciones. Obviamente, una de las formas más fáciles, si ya tenés algún conocido que tiene BCH, decirle, che, ¿cómo compraste BCH? O ¿cómo haces? Y esa persona te puede orientar. Por el momento, lo que estamos pensando es, bueno, si llegan nuevos usuarios, ¿cómo tenemos que hacer para decirles, ¿no? O explicarles cómo utilizar esto? Bueno, inicialmente lo que haríamos sería dirigirlos a estos grupos, ¿no? Donde ya hay gente que se dedica hace tiempo y tiene cierta reputación dentro de la comunidad, pero lógicamente esto no es lo ideal, no es lo óptimo porque requiere un mínimo de confianza.
A ver, requiere un mínimo de confianza en definitiva porque también estás involucrando dinero fiat, ¿no? Si esto fuera completamente cripto, no necesitarías confianza, porque habría mecanismos que sean, no sé, por ejemplo, programables, donde, y esto ya lo vamos a mencionar más adelante, donde no necesitas este tipo de confianza, pero estás necesitando algo de confianza porque estás utilizando dinero fiat. Esa es una de las desventajas que vienen ya de forma inherente con el dinero fiat. Sí, por suerte esto se va a solucionar con la CBC, entre otras cosas. Sí, seguro. Segurísimo que se va a solucionar. No, fuera de chiste, otra de las opciones, además de los grupos, son las cuevas. Esto es algo que en Argentina hay casi por todos lados. Siempre tenés una cueva o un trader que te deje cambiar Bitcoin Cash por pesos o dólares en efectivo, o para el otro lado, ¿no? O pesos y dólares en efectivo por Bitcoin Cash. A corto plazo, estas son las dos alternativas que tenemos que funcionan. Esto estamos hablando hoy. Quiero que sepan, o sea, capaz se escuchan esto también dentro de un año. Está totalmente distinto. Sí, obviamente panorama, varía, ¿no? La información estamos hablando, claro, esto es información puede ser actualizable. Por eso, es información de hoy. La otra alternativa que la tenemos, ponele que a corto o mediano plazo, es una billetera que se llama Zapit, que va a lanzar su propio P2P. En realidad ya lo lanzó, pero lo dio de baja y lo está actualizando porque están haciendo unas mejoras. Entonces, supuestamente dentro de no mucho debería estar. Es una alternativa, porque es muy parecido a lo que hay criptos. En vez de entrar a una página y crearte un usuario, te bajás la billetera, que es no custodial, o sea, vos tenés tu propia frase de recuperación, y tenés un botón de P2P, en el cual vos ingresás y podés comprar o vender, ¿no? Es lo mismo. Y tiene un sistema de disputas que se encargan ellos. Es una próxima buena opción para reemplazar a local criptos, desde mi perspectiva. Sí, a ver, va a tener un cierto nivel de trabajo o de tiempo de desarrollo. Yo creo que por ahí están incentivados ahora más que antes a darle prioridad a esto, porque obviamente es una funcionalidad que por lo menos hasta el día de hoy no tienen otras billeteras, y tenerlo integrado es algo muy cómodo, porque imagínate que vos directamente te podés bajar una aplicación que sea tu billetera BCH y que ya esté integrado un sistema que te permita intercambiar dinero fiat con otros usuarios por Bitcoin Cash sin tener que utilizar, por ejemplo, o hacer ningún tipo de KYC o tener que utilizar un intermediario o una institución que te venda cripto. Y bueno, estas serían como una de las cosas que pueden servir inicialmente o incluso a largo plazo. Yo creo que en el futuro lo que vamos a tener van a ser cosas más parecidas a directamente protocolos de intercambio, ¿no? En el futuro muy lejano, si todo sale bien, directamente no vamos a tener que intercambiar Bitcoin Cash por fiat. Solamente vamos a intercambiar Bitcoin Cash por productos y servicios, nada más. Pero en el corto plazo, en el mediano plazo, sí, idealmente vamos a tener algún tipo de protocolo que nos permita hacer intercambios más seguros, que tengan un sistema de reputación incluido, que sea integrable con múltiples billeteras y que no tenga un punto central de censura. Y esto es algo que hoy en día es lograble mediante la aplicación de varias tecnologías. De hecho, ya incluso en el momento, esto es algo particular de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina, en el momento que se anunció esto, al poco tiempo, estamos hablando de las pocas horas, ya había gente pensando concretamente ideas que puedan ser llevadas a cabo para solucionar este inconveniente. Es decir, bueno, tenemos que armar un producto que sea de esta manera, que no pueda ser censurado, que permita postear órdenes de compra, de venta, independientemente del lugar donde uno se encuentre, que tenga algún tipo de sistema de reputación incluido, que tenga alguna forma de verificar que las transacciones ocurran, etc. Entonces, este tipo de cosas allá hablan de un carácter dentro de la comunidad Bitcoin Cash que por ahí dentro de otras comunidades, sin desmerecer a las personas que realmente están interesadas en, por ejemplo, utilizar las criptomonedas en general como medio de intercambio, pero que apuntan más a, bueno, si me cierran la cuenta de un lado, te la abrís en otro, o sea, te abrís otra cuenta bancaria en otro lado. Por ejemplo, claro, o sea, no sé, me cierran la cuenta de Lightning dentro de esta tarjeta, bueno, me voy a otra aplicación que tenga mis datos, que me registre todas las transacciones, que me venda a cambio de pesos, no sé, Bitcoin, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas no son las ideales dentro de la comunidad de Bitcoin Cash Argentina y por lo tanto buscan ser evitadas, ¿no? Porque sabemos todas las desventajas que tienen y son cosas que para nosotros no son negociables. Habiendo dicho esto, hay una cosa que sí puede llegar a ser interesante, aunque sea en el corto plazo y como para salir del paso, que es que si una persona ya tiene, por ejemplo, una cuenta dentro de un exchange donde se puede hacer comercio peer-to-peer con otros usuarios, sería interesante que esa persona se pusiera como a la cabeza de la comunidad y fuera quien proveyera liquidez para quienes quieran comprar BCH. Ejemplo,
hay una persona que tiene una cuenta en un exchange que empieza con B, en Binance, por ejemplo, o no sé, en KuCoin o lo que sea, bueno, si esa persona ya está, entre comillas, escrachada, ¿no? Si nos escuchan de afuera, ya están entregados completamente en alma y cuerpo a el Estado, la entidad recaudadora de impuestos de ese país y el exchange y otras instituciones, etcétera. Lo que puede hacer esa persona es, bueno, en definitiva, comprar BCH a cambio de su moneda local y venderlo, obviamente obteniendo una ganancia, a la comunidad para aquellas personas que estén interesadas en comerciar sin utilizar intermediarios. Esto es una forma también de proveer liquidez y en definitiva está brindando un servicio muy importante, no solamente a la comunidad local de BCH, que se va a beneficiar de poder acceder a la criptomoneda a cambio de dinero fiat, sino además está brindando un servicio, si se quiere, a la comunidad global de BCH, porque está retirando Bitcoin Cash de exchanges, que sabemos que eso después se utiliza para, por ejemplo, shortear BCH o prestarlo sin ningún tipo de reserva, o sea, hacer reservas fraccionarias con las criptos. Esto ya sabemos que ocurre. Así que bueno, es una forma también de mejorar la situación actual en general, ¿no? Sí, totalmente. Así que a priori esas son las 3 primeras alternativas si lo que querés es cambiar por pesos, ¿no? Tenemos entonces, para sumarizar, Cueva, grupos de WhatsApp, de Telegram, todo esto, y la expectativa del P2P de Zapit. Entonces, después tenemos la siguiente opción, que si ya tenés criptomonedas, si querés Bitcoin Cash, bueno, esto es muchísimo más fácil. Tenés primero que nada las plataformas de intercambio sin custodia, estilo SideShift o Swapzone.io. Son un montón de este tipo de plataformas. O hay una que se llama Change Now. Hay un montón que te permiten cambiar Bitcoin Cash por otras monedas. Después tenemos los propios Atomic Swaps, que eso sería interesante capaz comentar un poquito más de por qué es una opción mejor todavía que las plataformas de intercambio sin Know Your Customer. Sí, idealmente con respecto a estas plataformas uno siempre tiene que chequear cuáles son las políticas, ¿no?, de esa plataforma. Obviamente, en definitiva, no deja de ser una promesa de la empresa y podrían en cualquier momento actuar de otra manera, ¿no? Pero en general suelen ser una buena alternativa más que crearse una cuenta en un exchange donde uno tiene que dar datos, ya sea aunque solamente uno esté dando el correo electrónico, ya es un dato que puede utilizarse para identificar a una persona en particular. Este tipo de plataformas, sobre todo si se acceden utilizando algún mecanismo de encriptado o demás, pueden ser útiles para poder cambiar de forma más anónima otras criptomonedas por BCH o viceversa. Esto, aclaremos, no sirve para dinero fiat solamente de cripto a cripto. O sea, por ejemplo, no sé, de Monero a Bitcoin Cash, de Bitcoin Cash a, no sé, Litecoin o la moneda que sea. Incluso, lo sé, podrían cambiar por USDT. O BTC de la Lightning Network. O BTC de la Lightning Network, si eso es algo que quieren probar, por ejemplo. Pero, en definitiva, uno no deja de si quieren estar operando mediante un intermediario. Si quieren cenar con el demonio, pueden cambiar de la Lightning Network. No, pueden cambiar también de Lightning Network a Bitcoin Cash. Eso es algo que se puede hacer. Sí. Pero bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre esto, por ejemplo, y los Atomic Swaps? Bueno, un Atomic Swap, que es una tecnología que tiene varios años ya de propuesta dentro de lo que es el espacio cripto en general, básicamente permite intercambiar dos criptomonedas sin utilizar un intermediario. Básicamente lo que hace es congela las monedas de un lado en una cadena, congela otras monedas de un lado en otra, se hace un intercambio de secretos entre los usuarios directamente que están haciendo el intercambio, o sea, esto es peer-to-peer, y una vez que se liberan las monedas de un lado, automáticamente se liberan las monedas en la otra cadena. Entonces, esto es una forma también, sin que las cadenas tengan noción entre ellas, o sea, sin que, por ejemplo, Bitcoin Cash sepa que existe Litecoin, potencialmente se podría hacer un swap entre las dos criptomonedas. Entonces, esto es algo interesante porque está implementado de forma tal, o las implementaciones que existen, que creo que no son muchas o creo que son muy técnicas específicamente, funciona de una forma que por lo menos no requieren ya ningún tipo de confianza. Esto es algo que nos referíamos cuando mencionamos que en el mundo cripto ya la confianza es algo que va desapareciendo conforme aumenta la disponibilidad de la tecnología con la que uno cuenta, ¿no? Sobre todo en este caso el tema de las firmas criptográficas, los hashes y demás. Esto es algo que podría permitir el día de mañana, si se logran implementaciones que escalen bien y que tengan una buena liquidez,
que las personas que quieran intercambiar una cripto por otra no tengan que recurrir ni siquiera a este tipo de plataformas de intercambio que pueden tener una custodia temporal de los fondos, sino que directamente va con otro usuario que tiene la otra criptomoneda que quiere la criptomoneda por la cual uno está interesado en adquirir. Igualmente esto obviamente tiene que haber algún tipo de matchmaking o de liquidez o de pares de liquidez, y esto puede variar, ¿no? Porque por ejemplo me imagino que, no sé, puede haber mucha más liquidez entre BCH y, no sé, una cripto como BTC inclusive, que entre, no sé, Monero y, no sé, Zcoin, por ejemplo, Firo, no sé cómo se llama ahora, creo que se llama Firo. Entonces varía según los pares que uno esté utilizando, pero sigue siendo una forma de hacer intercambios. Entonces, bueno, también otra cosa que tiene es que los precios se eligen directamente entre los usuarios y demás. Es una como alternativa a todo esto que estábamos comentando hace un momento. Y después, sí. Sí, no, iba a decir, después tenemos la opción de Torchain, que no está habilitado para todas las monedas, pero hay bastantes. O sea, al día de hoy pues puedes cambiar BCH por BTC, por Litecoin, por BNB, Ethereum, Atom y varias, y algunas más. Lo que tiene interesante es que no funciona como Atomic Swap, o sea, no es un P2P como Atomic Swap, sino lo que tenés acá son pools de liquidez. Tenés, por ejemplo, un pool de liquidez de Rune, que es la moneda de Torchain, con BCH. Y después tenés de Rune con BTC. Entonces lo que hace esto es cambia BCH por Rune, Rune por BTC. Funciona como un automatic market making común en DeFi. Solamente que es una blockchain especial para eso. Vos estás cambiando BCH nativo por otra cripto nativa. O sea, no te estás llevando un token. O sea, no es que vos estás congelando. No es que vos estás manejando BCH como un token dentro de Torchain. Vos estás manejando BCH nativo y del otro lado estás recibiendo, supongamos, BTC nativo o al revés. Mandás a BTC nativo y recibís BCH nativo. No es que tenés que cambiar por un token ni nada raro. Claro. Igual yo particularmente no testé Torchain, sé que vos ya lo hiciste, no sé si más o menos querés comentar un poco cómo funciona para una persona que por ejemplo quiera probarlo, qué consideraciones debe tener o con qué límites se puede encontrar si es que los hubiera. Mira, la verdad que si usaste DeFi es bastante sencillo. O sea, si alguna vez usaste algo tipo estilo Uniswap o qué sé yo, es bastante sencillo. O sea, es bastante intuitivo. El único problema es que no funciona con un montón de billeteras porque necesitas tener como... Necesitas que esté... o sea, es como que vos tenés que conectar tus Bitcoin Cash a la plataforma, ¿no? A la página. Como pasa cuando conectás MetaMask a una billetera, por ejemplo, no sé, a Uniswap o a TangoSwap, suponete. Vos estás conectando, estás conectando MetaMask a la página. En este caso, vos necesitas una billetera que se pueda conectar a la página de Torchain. Hay varias. A mí me llama XDeFi. Yo estoy diciendo cosas de hoy, ¿no? Que, repito, capaz dentro de un año esta billetera no existe o lo que sea. Cada uno, acá, o sea, no estamos dando consejos financieros, aclaro por las dudas. Lo mismo que cuando recomendábamos o decíamos de las plataformas para intercambios y Know Your Customer. Nosotros las nombramos porque son las que conocemos, pero eso no significa que las recomendemos. Entonces, exactamente igual. Yo digo, XDeFi, por ejemplo, es una billetera estilo MetaMask que se puede utilizar para todo lo que se usa MetaMask y además para Torchain. Eso no significa que la esté recomendando, aclaro por las dudas. Pero es una forma de usarlo. Después, bueno, creo que la billetera que hicieron de Torchain del teléfono media mala, porque lo que tiene Torchain es que permite a las billeteras que se conectan elegir la comisión, ¿viste? Entonces, bueno, le pusieron una comisión súper alta que es como, no tiene sentido. Así que no, eso no vale. Hasta ahora creo que la mejor sabemos que igual el tema de la DeFi. comisión varía según el nivel de liquidez. O sea, es más probable que si uno quiere pagar o comprar un token que es más escaso, que hay menos liquidez, termina pagando una comisión más alta o un precio más alto que... Sí, pero vos acá lo que pagás es literalmente una comisión en porcentaje por el swap, ¿me entendés? O sea, vos además de pagarle al liquidity provider, le estás pagando a la billetera. La billetera tiene la habilidad de poder agregar eso. Entonces, bueno, le agrego uno que me parece que se fuera un poquito al carajén.
Por eso nadie la usa, la billetera. Por eso nadie la usa, porque está buenísima, pero nadie la usa para hacer swaps porque Claro. te roban. Entonces tenés que usar otras. Sí, Esto sí, es algo que compitan. Claro, esto es algo que indudablemente igual se está integrando en varias billeteras más. Se me ocurre esta ahora, pero sé que hay varias billeteras que lo están integrando. Es una buena Claro, opción claro. dentro de todo. Porque es como O sea, por Atomic ejemplo, Swap. quiero Es lo más descentralizado posible, ¿no? Claro. Bueno, pero hoy, por ejemplo, si tengo BCH y quiero comprar Dogecoin, por ejemplo, lo puedo hacer mediante Torchain. Claro, sí, me parece que Torchain tiene... De hecho, creo que... Sí, ahora que lo pienso, una vez usé Torchain y creo que justo hice ese ejemplo. Pero para probar cómo era, porque dije, bueno, voy a agarrar dos monedas que más o menos tengan comisiones bajas, ¿no? Porque si quería cambiar BCH por BTC, creo que... Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea... y ahí ya es donde uno empieza a pensar y a darse cuenta, ¿no? De las comisiones que uno paga, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de un exchange, por ahí uno paga mucho menos comisiones, ¿no? Para intercambiar entre monedas. Por ejemplo, no sé, yo tengo un ejemplo práctico. Tengo una cuenta en Binance. Sí. Si uno tiene una cuenta en Binance y, no sé, deposita BCH, perfecto. La comisión es barata porque es una transacción de la red. Entonces, después de una determinada cantidad de confirmaciones, se me acreditan esos BCH en la cuenta de Binance. Y yo ahí empiezo a hacer trades. Entonces digo, che, qué fácil que es intercambiar entre monedas. Porque, no sé, me cobran el 0,1%, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Después, si yo quiero retirar eso, a mí me cobran un fee. O sea, por ejemplo, no sé si compré BTC, me cobran un fee que es altísimo porque es la comisión de la red más la comisión del exchange. Sí, sí, sí. O sea, y si la comisión de la red está alta, la comisión del exchange también probablemente sea alta, entonces termina no valiendo la pena. Y lo que pasa en el caso de TorSwap, de Torchain, es que al ser al ser nativo, las comisiones de la red importan mucho, porque si yo cambio todos los días BCH por BTC, tengo que pagar las comisiones de BCH, que eso no me importa, pero si tengo que además pagar dentro de esa misma transacción las comisiones de BTC, capaz que estoy perdiendo constantemente una parte importante de lo que yo quiero comprar, entonces no tiene sentido para pequeños cambios. Sí, ahí lo que pagás es la tarifa por enviar la moneda, básicamente. Exactamente, pero también por recibirla, porque yo tengo que pagar las comisiones para recibir esos BTC. No, eso paga el que envía. Me parece que no pagas por Claro, recibir, pero me los cobra a mí, digamos. O sea, me los cobra a mí cuando me lo vende. Porque si no está... Sí. Si la comisión... Sí, en eso sí. O sea, lo estás pagando indirectamente si se quiere, pero lo estás pagando con un precio más alto, por ejemplo. Sí, pero en eso lo sí. terminas pagando vos como usuario. Sí. Bueno, eso sería... O sea, qué sé yo, Se entiende. sería como decir... Si quiero comprar, no sé, $10 de BTC, capaz que no tiene sentido. Capaz que tengo que comprar, no sé, $1.000 de BTC como para que tenga sentido. Sobre todo en el futuro, si esto funciona como esperan los desarrolladores de Blockstream. Ahí no vas a poder que funcionen con directamente. tarifas altas. Claro, ahí no voy a ni siquiera poder comprar BTC, o sea que ya el caso de uso de Torchain va a desaparecer para BTC por lo menos. Sí, va a quedar, pero para Michael Saylor y un par de... Claro. Sí. Y para O van a integrar Lightning Network, si es que eso llega a funcionar, cosa que dudo, pero bueno, Sí. puede pasar. Y después, bueno, otra recomendación que tenemos es siempre usar Cash Fusion después de comprar Bitcoin Cash. O sea, si recibiste Bitcoin Cash, o sea, compras Bitcoin Cash, recibiste Bitcoin Cash, mezclalos. Y si vas a vender también, mezclalos antes con Cash Fusion. Por una cuestión de privacidad. Sí, esto es muy importante por una cuestión de mantener la privacidad, mantener el anonimato de las transacciones y que la persona a la cual yo le compré esos BCH después no sepa si los usé. A ver, probablemente en la cadena de bloques nos va a decir Leo compró 1 kilo de carne, pero digamos puede potencialmente seguir ese rastro, puede ver por ejemplo si después los vendí dentro de la plataforma de Local Cryptos o lo que sea, perdón, no de Local Cryptos sino si los vendí en una transacción de ese estilo. Entonces está bueno igual como una práctica de higiene de monedas si se quiere, o de privacidad informática, agarrar esos BCH que uno recibe, pasarlos por Cash Fusion, 1, 2, 3 fusiones, las que quieran, 200, no importa. El nivel de privacidad en cualquier caso va a ser alto y después mandar esas monedas a otra billetera diferente. Eso antes de poder utilizarla. Después lo mismo, como decía Ian, antes de venderlas, siempre conviene utilizar Cash Fusion para que después no se pueda atar a ustedes un número más grande de monedas del que después terminan vendiendo. Supongamos el caso de una persona que no sé, tiene 7000 BCH, por decir una cosa, y dice quiero vender uno, porque me quiero comprar unas zapatillas, perfecto, vendo un BCH. Pero el que me está comprando los BCH ve que yo tengo 7000 BCH, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Y supongamos que, no sé, por alguna de esas razones, la persona que me está comprando BCH es un agente
del gobierno que está estudiando a las personas que hacen intercambio peer-to-peer y se da cuenta de que tengo escondidos abajo del colchón 7000 BCH. Bueno, eso puede ser algo nocivo. Con Cash Fusion evitamos este tipo de inconvenientes de acá al futuro. O de acá al presente. Sí, totalmente. Después, hay algo interesante. Capaz luego lo podés explicar un poquito mejor porque yo ni siquiera lo probé. Que es que Electron Cash está sacando un chat descentralizado en la billetera. ¿Qué carajo tiene que ver con Electron Cash? No lo quiero decir así, pero... No, sí, es la sensación que nos dio todo. Por lo menos yo cuando lo vi dije, está bien, es interesante. O sea, lo que no resta por ahí suma. Y es una funcionalidad más en definitiva. Básicamente Electron Cash, si no lo conocen, es una billetera de Bitcoin Cash. Es la que justamente les va a permitir, entre otras cosas, hacer Cash Fusion. Y además es la más completa porque es la que tiene la mayor cantidad de funcionalidades por ahora. Ahora hay un montón de billeteras, sobre todo móviles, que están metiendo un montón de cosas interesantes. Ya vamos a entrar más en detalle en la siguiente sección del podcast. Pero básicamente lo que hicieron ahora, o por lo menos que lo estaban probando, era un plugin que permitía dentro de Electron Cash hacer un chat cifrado con otros usuarios. Creo que en relación a esto no es muy diferente a otro tipo de chat cifrados, simplemente que no hay un servidor central, entonces las comunicaciones sean directamente entre los usuarios. Y yo pienso que esto puede ser muy interesante, por ejemplo, si el día de mañana se quiere hacer un nuevo comercio peer-to-peer o un plugin que sea peer-to-peer directamente en Electron Cash. Bueno, ahí ya tenés el chat cifrado, ¿no? Por ejemplo, para comerciar con otros usuarios, o directamente si uno lo quiere usar como una alternativa para, no sé, alguna aplicación de mensajería, o si se supone que después esto se va a integrar con Bitcoin Cash de otra manera. O sea, por ejemplo, algún tipo de chat sobre BCH que sea más difícil de censurar y que apunte a no solamente una mayor libertad de comunicación, sino resistencia a la censura. Si el día de mañana, por ejemplo, empiezan a tratar de bloquear o censurar el acceso a chats cifrados y demás, que no sabemos si va a pasar, pero tampoco nos extrañaría. O sea, sabemos con qué estamos lidiando, entonces nos atenemos a lo que sea. En mi opinión, es interesante. Yo le daría prioridad, si fuera desarrollador de Electron Cash, a otras funcionalidades, sobre todo las que se vienen pidiendo, y lo sé porque algunas las vengo pidiendo yo personalmente hace rato, pero bueno, por lo menos agradece que mantengan la aplicación y que sigan interesados en sacar nuevas funcionalidades, si bien por ahí ahora mismo no son las más útiles, porque ya hay otras aplicaciones que pueden hacer cosas similares. Lo mencionamos más que nada porque es una cosa que por ahí se viene, es interesante y actualmente que yo sepa creo que no se puede usar porque no está en las versiones que funcionan normalmente, sino que hay que como descargar el código fuente, compilarlo uno mismo o armarlo uno mismo para probarlo, pero por lo que vi ya lo estaban testeando y funcionaba, así que bueno, será cuestión de que lo saquen y ver qué onda. Ya por ahí el día de mañana daremos otra reseña de qué tal funciona y si le encontramos alguna utilidad más allá de simplemente poder comunicarse con otras personas. Total. Y a este último punto hay que... Primero yo creo que al momento de pensar si... Sobre todo de vender Bitcoin Cash, tenés que pensar si realmente o sea, ¿cuál es tu necesidad? Si tu necesidad es... que necesitas dinero fiat porque no puedes hacer esa compra con Bitcoin Cash o no, o el comercio no aceptar Bitcoin Cash, valga la redundancia, ok, entonces sí, tenés que pasar a una plataforma estilo P2P o todo esto que estuvimos hablando. Ahora, si vos lo que necesitas no es exactamente dinero fiat, vos lo que necesitas es estabilidad, te tenemos una gran noticia. No hace falta que cambies por dinero fiat. Puedes quedarte en Bitcoin Cash estable. Porque esto es algo que hablamos en uno de los episodios que hablábamos de usando a Bitcoin Cash de forma estable o como una stablecoin, algo así lo llamamos. Ya es posible. Aclaramos que está en beta. Ya salió bchbull.com, está en beta, pero está usable. O sea, pruébenlo con bajo monto, ya saben cómo es, ¿no? Automodérense. Sin embargo, eso no fue todo. Hoy, con lo cual ya pueden saber la fecha de que grabamos este podcast, se integró
BCH Bull dentro de la billetera de Paytaka, paytaka.com. Esa es una gran noticia. Es un bull run de felicidad para todo Bitcoin Casher. Sí. A ver, es una de esas noticias que mejoraron bastante mi humor este día, porque prácticamente que me desperté y ya estaba preparado la actualización de Paytaka para que uno lo pudiera testear. El 24 de octubre salió la billetera, salió la plataforma en beta de BCH Bull, que la estuve probando, funciona muy bien, es muy parecida a la que habíamos revisado en su momento, que se llamaba AnyHedge, que en ese momento era el alfa. Bueno, esto ya funciona bien. No solamente uno puede estabilizar BCH, sino que puede también, por ejemplo, apalancarse en BCH. O sea, si cree que el precio puede subir, puede especular, y básicamente eso lo que permite hacer es obtener más BCH si el precio sube, de los que uno obtendría si simplemente holdeara las monedas, con un riesgo asociado. Les recomendamos que si tienen dudas con respecto a esto, vayan y consulten en los grupos o directamente en los artículos que estuvimos escribiendo, o si no, también en el episodio del podcast que creo que se llama AnyHedge. Lo vamos a poner también en la descripción del podcast. Pero básicamente la idea es una forma de meter DeFi directamente, o un mercado de predicciones nativo dentro de BCH que no requiere ningún tipo de custodia, que no requiere de intermediarios, que funciona con una liquidez inicial que la verdad está bastante bien, y que dentro de todo la principal ventaja que tiene, sobre todo para los que tienen miedo de que el precio de BCH baje, o sobre todo los comerciantes que quieren aceptar BCH pero no se animan por el tema de la volatilidad, bueno, ya pueden congelar los dólares en BCH. ¿Qué pasa? Por ejemplo, supongamos que te pagan algo que no sé, vale $100, vos cobras en BCH y en tu billetera recibís esos BCH, el equivalente a esos $100. Lo que va a pasar automáticamente es que el precio va a variar en relación a el precio de mercado. O sea, lo que vos tengas como en término de dólares va a variar según el precio de mercado de Bitcoin Cash. Lo que puedes hacer gracias a AnyHedge, a BCH Bull y Paytaka es directamente apretás un botón y decís, bueno, ¿por cuánto tiempo querés congelar estos BCH? Ten en cuenta que por la duración de ese periodo no se van a poder utilizar los BCH, y cuando terminen ese periodo ya vas a recibir la misma cantidad en dólares independientemente si el precio de BCH bajó o subió, lo cual es bastante interesante, porque por ejemplo puedes congelar desde 2 horas hasta un mes, lo cual es un montón de tiempo. O sea, si sabes que por ejemplo dentro de una semana le tenés que pagar a un proveedor $100, bueno, ya puedes congelar esos $100 durante una semana. Vos te quedás tranquilo de que el precio siempre puede variar, pero a vos no te va a afectar en nada. Entonces, al finalizar esa semana, vos recibís esa misma cantidad de dólares en Bitcoin Cash, independientemente si el precio bajó o subió, y con eso ya haces el pago al proveedor. Esto, por ejemplo, si tu proveedor te acepta Bitcoin Cash, ¿no? O si, por ejemplo, lo tenés que cambiar por otra cripto o estable o directamente por fiat. Pero básicamente te ayuda a no tener que pasarte a dinero fiat. Te ayuda te ayuda a no tener que pasarte a otra cripto y te ayuda a mantenerte en Bitcoin Cash. Generas también actividad en la red y un montón de beneficios, lógicamente, que tiene esta plataforma. Incluso te pueden hasta pagar por abrir posiciones, que esto es algo que yo estuve viendo en estos días que se lanzó la herramienta, que por ejemplo si uno quiere especular, hay veces que uno por ejemplo dice, no sé, yo quiero especular con que el precio va a subir de acá a 12 horas con, no sé, una palanca de 3 veces o un por 3, y de golpe veo que lo que tengo que mandar es menos de lo que yo quiero especular. ¿Por qué? Porque básicamente hay una diferencia de precios, de incentivos, que hacen que a mí me paguen por abrir esa posición, lo cual es una forma también interesante de obtener BCH, obviamente asumiendo un riesgo, ¿no? Pero es una forma de incentivar a que haya liquidez para las personas que quieren congelar sus fondos, que probablemente sean la mayoría. Sí, la verdad que es una alternativa que está muy buena. Más allá de todo lo que estuvimos hablando en los otros podcasts, en los artículos y todo, de la posibilidad de estabilizar tus Bitcoin Cash en dólares sin tener que salir de Bitcoin Cash, o sea, sin tener que comprar un stablecoin o lo que sea. Pero también lo que te cierra es esta necesidad de tener que cambiar Bitcoin Cash por dinero fiat o el equivalente fiat dentro de cripto, que serían las stablecoins. Te
te cierra esa necesidad. Entonces tenés una razón menos para vender los Bitcoin Cash. Si necesitas estabilidad, simplemente utilizás esto, no lo vendés. Esto obviamente a medida que más se use, mejores tasas va a tener. Porque vos cuando congelás, digamos, pagás una comisión. Depende de la cantidad de volumen y liquidez y todo, es la cantidad que vas a tener que pagar. Obviamente mientras el mercado crezca, menos vas a pagar, ¿no? Pero es muy interesante para tener, totalmente. Sí, incluso una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención es que no solamente está el dólar estadounidense como único activo. O sea, uno puede congelar en términos, por ejemplo, de euros. No, si por ejemplo digo, no sé, confío en el euro. Perdón, en euro no, en rupia india. Acá estoy viendo la lista. Rupia india. Entonces digo, bueno, no sé, creo que la rupia india va a subir más que el dólar. Perfecto. Congelo en términos de dólares. Ya les pedimos, y creo que después de este podcast vamos a insistir para que pongan pesos argentinos dentro de la plataforma, por lo menos dentro de los oráculos que tienen. También se puede congelar en términos de oro. O sea que si sos Goldback ya no tenés excusas para no usar BCH directamente, porque por ejemplo yo puedo venir y puedo decir, bueno, quiero comprar una onza de oro durante una semana en BCH. Perfecto, mando los BCH y durante una semana tengo garantizada que esa onza de oro va a variar según el precio de mercado de la onza de oro. O incluso puedo comprar fracciones de eso. O sea, creo que hay un límite inferior, pero puedo comprar una fracción de una onza de oro utilizando BCH y sin tener el oro y sin preocuparme por tener que custodiar ese oro. O sea, automáticamente es como comprar oro y lo cual es bastante práctico, ¿no? Porque hasta donde yo sé, por ejemplo, en mi caso no conozco ningún lugar donde uno va y compre una moneda de oro o de plata o lo que sea. Así que bueno, está bastante copado. E incluso se puede congelar en términos de BTC y de Ethereum. O sea que puedes comprar Ethereum o Bitcoin BTC sintéticos, obviamente, pero utilizando BCH. Con lo cual te beneficias de las comisiones de BCH, y si crees que el precio de BTC es mejor que el de BCH, pero crees que la tecnología de BCH es mejor que la de BTC, bueno, perfecto, venite al lado de BCH y utiliza AnyHedge para apostarle al precio de BTC. Esto es algo que se puede hacer y que te beneficiaría a vos, por ejemplo, que crees más en BTC que en BCH, pero te beneficias porque aparte utilizas las comisiones bajas de BCH. O sea, estás atado al precio de BTC, pero básicamente utilizando BCH. Sí, o sea, si sos crees en Ethereum. Totalmente. Aparte, si crees en BTC y el oro digital, o si sos Goldback, bueno, ahora dentro de Bitcoin Cash puedes cumplir tus dos fetiches, o el fetiche de ambas partes con AnyHedge. Sí, o sea, bloqueas tus BCH en términos de oro y tenés la no volatilidad o la estabilidad o la ventaja del oro y la ventaja de lo digital, ¿viste? Claro, o por lo menos cuando vienen y te dicen, no, pero el mercado ya eligió, bueno, perfecto, venite a BCH y congela los BCH mientras no los estés usando. Pero usando acá. Claro, acá puedes elegir, usa BCH, ¿no? Cuando necesites gastar en BCH, va a ser más barato para vos y para tu familia usar BCH, pero si querés congelar los que no estés usando en términos de BTC. O sea, no te ates si no querés al precio de BCH, tenés algo para elegir. Pero bueno, esto es algo que lógicamente va a llevar tiempo, pero básicamente viene como un poco a romper del todo el argumento de no, el precio de BTC es mejor que el de BCH, por lo tanto BTC es mejor que BCH, cosa que no tiene relación una con la otra, ¿no? Porque, digamos, en todo caso tenés más market cap de dinero fiat que de criptos, entonces el dinero fiat debería ser mejor que las criptos y no es así. Pero bueno, parece que a veces hacer silogismo para algunas personas es demasiado difícil y explicar lógica es muy complicado, entonces mejor preferimos mostrarlo con ejemplo y decir, bueno, sí, usa BTC pero venite a BCH. Totalmente. Así que bueno, la verdad que esperemos que les haya interesado este episodio. Y saben que nos pueden escuchar en, primero que nada, podcastapp.com. Ya están todos yendo a bajársela y usándola. Porque si me puedes escuchar cualquier podcast. Está espectacular. Yo reemplacé mi aplicación de podcast por podcast. No sé vos, metí de campaña. Va a estar bueno. ¿Y podcast? ¿Vos ya elegiste podcast? Sí. Así que bueno, primero podcast, después tiene YouTube, está en Odyssey, en
Google Podcast, en Spotify y bla bla bla. Sí. Bla 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 suele ser nada, porque creo que no hay otra. No nos queda otra. Pero Sí, no, yo la tiro por las estamos en dudas. Anchor también, si nos escuchan En por ahí. Anchor, ahí está. Bueno, eventualmente trataremos de ir subiendo cada vez a más plataformas porque sabemos que hay un montón de personas que por ahí no estamos llegando, que les interesa esto y que están utilizando otras plataformas. Bueno, nosotros, si saben de alguna plataforma en la cual no estemos y les gustaría que estemos, bueno, avísennos y díganos, así subimos el podcast ahí, nosotros no tenemos ningún problema. No necesita, o sea, a diferencia de Apple Podcast, esperamos que no nos pidan una tarjeta de crédito y una cuenta con Apple ID verificada con Know Your Customer, pero bueno, si no tiene eso, está todo bien, probablemente podamos subir el podcast. Sí, sí. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Así es, hasta luego.